La orientación sexual, la expresión de género y la identidad de género, que cada persona define para sí, es una parte fundamental de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. Puede coincidir o no con las normas sociales, ser fija, fluida o cambiante. Pero, ¿conoces las diferencias entre sexo biológico, identidad de género, expresión de género y orientación sexual? El sexo biológico es determinado médicamente al nacer, a partir de los genitales, cromosomas, hormonas y gónadas. Femenino, vulva, ovarios, cromosomas XX. Masculino, pene, testículos, cromosomas XY. Intersexual, combinación de ambos. La expresión de género es la forma de vestirse, arreglarse, comportarse e interactuar con relación a los cánones de feminidad y masculinidad. Femenina, vestidos, uñas pintadas, pelo largo. Masculina, pantalones, pelo corto, camisa. Andrógina, no asociada ni a la masculinidad ni a la feminidad. La identidad de género es el sentimiento profundo de ser hombre, mujer, ambos a la vez o ninguno. Cisgénero, si la identidad de género coincide con el sexo biológico. Transgénero, si la identidad de género difiere del sexo biológico. Queer, si no se identifica con el binarismo de género. La orientación sexual es por quien te sientes atraída, erótica, afectiva o emocionalmente con base en su sexo o género respecto al tuyo. Heterosexual, si la atracción es al sexo o género opuesto. Homosexual, si la atracción es al mismo sexo o género. Bisexual, si la atracción es a ambos. Todos tenemos derecho a explorar y autodefinir quiénes somos, cómo nos gusta expresar nuestra identidad y por quiénes nos sentimos atraídos. La diversidad nos enriquece. Nakumi Chindo, Shaneri Damián Naniyu. Hola, soy Shaneri y me dedico al ámbito artesanal y también me dedico como al ámbito de la comunicación. Tengo 26 años de edad y justamente estoy viviendo en el Estado de México. En la región del Istmo o desde el Zapoteco nos identificamos como mushes, ¿no? Entonces, al yo llegar como a esta parte del Estado de México y de la Ciudad de México, es cuando una conoce como toda esta parte de las siglas, ¿no? Como lo LGBT, lo gay, lo homosexual y demás. Hoy te puedo decir que soy una persona trans mushe, pero ha sido como una gran fusión dentro de nombrarte ya como una identidad trans, ¿no? O sea, yo empecé como a utilizar ya este término en ciudad porque sentía o siento todavía que el nombrarme como una mujer trans dentro de la Ciudad de México es como tener ciertas dinámicas de ciudad, ¿sabes? Entonces yo sentía que me estaba alejando como de esa parte de mi identidad como una persona oriunda de una comunidad indígena. Entonces fue cuando empecé como a traer estos dos elementos y pues hacer como una hibridación de culturas, ¿sabes? Vengo, por ejemplo, de padre y madre que se dedica a la agricultura, que estuvo en el campo, de abuela y abuelos que justamente se dedicaron como todo este ámbito artesanal, ¿no? Entonces, de cierta manera, siempre se me inculcó como toda esta parte del amor hacia la tierra, del amor como hacia las creaciones que tú vas a hacer. Dentro de estas comunidades de la costa mixteca principalmente, está mal visto, por ejemplo, que personas que son varones tejan, ¿no? Porque es una actividad para mujeres. Entonces, al yo enfrentarme como con estas realidades, pues era muy complejo el yo poder tejer y que la gente supiera que yo estoy tejiendo. Porque para los ojos de las personas, pues yo soy un varón. El aprender el telar de cintura de una manera oculta también me ayudó mucho como a resistir y florecer, ¿sabes? Me sentía como esta flor que la está marchitando todo el pasto, ¿no? Y el pasto es toda esta gente que siempre te ve con mal ojo. Pero pues como una resiste y lucha y escarba para florecer, cuando la gente se enteró que hacía telar de cintura, decía, ¿cómo? ¿Cómo es que tú tejes, no? Siempre cuando uno crea en el ámbito textil, no solamente es crear por crear,
sino uno siempre plasma historias, sus dolores, sus tristezas, sus felicidades. Entonces yo al empezar a tejer creaba eso, ¿no? Porque al ir transitando, ir floreciendo, pues también iba como comprendiendo y darme amor propio. Y a veces creo que a través del arte o del textil o de la pintura o del barro nos sensibiliza, y creo que eso le hace falta a la sociedad, ser sensible, tener como este corazón para poder abrazar. Entonces creo que la sociedad tiene que aprender a mirar no desde un lado del folclore, sino de un lado más sensible y de un lado más como de abrazar corazones. Y estas palabras que me hacían daño y que de cierta manera son como heridas muy profundas, les eché limón y las empecé a sanar. ¿Y cómo fue? A través de nombrarme orgullosa de ser artesana textil, orgullosa de pertenecer a una comunidad indígena y hoy en día orgullosa de ser una mujer transmushe, ¿sabes? Entonces todo ese duelo, todo ese dolor lo convertí como en fortaleza, en toda esta vitamina que me ha ayudado como mucho a florecer. Me gusta mucho decir que yo a través del tejido sano diario, ¿no? Porque golpeo con mi machete y estoy dejando toda mi vida. Alzo con los hilos y estoy dejando todo mi amor y toda mi historia. Mi nombre es Eloisa Farrer Hernández, tengo 39 años. Yo estudié Relaciones Internacionales, me dediqué mucho tiempo más al periodismo internacional y ahora me dedico más a temas de comunicación institucional con perspectiva de género. Trabajo con un organismo internacional en un proyecto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en específico el feminicidio. ¿Y cómo me defino? Me defino como una mujer bisexual, feminista. Justo con amigas bisexuales me encanta un concepto que empiezan a acuñar que somos chilaquilas, nos gusta la tortilla y nos gusta el chile, así que me quedo con esa idea. Creo que no hay una forma de ser bisexual, obviamente pues, hago y vivo lo que muchas otras personas hacen y voy al trabajo y estoy aquí en casa de mamá, que es mi casa también, y estoy en temas de cuidados familiares con los abuelitos. Cualquiera puede ser bisexual o la orientación sexual que decida, ¿no? Sí, hay como creo particularmente una discriminación hacia la comunidad bisexual en particular. O sea, sí hay una bifobia tanto de las personas heterosexuales como dentro de la comunidad gay, porque no se nos cree, ¿no? O sea, como que siempre creemos que estamos en esa parte de fase, de etapa, de definición. Para mí el fútbol fue muy importante, además de ser como mi actividad deportiva preferida desde chiquita. Creo que ahí encontré un espacio de libertad y de expresión, de encontrarme, ¿no? De encontrar también mi orientación sexual y de poderme expresar con ella y de conocer a la persona que fue mi primer pareja. Durante mucho tiempo fue ese lugar de cobijo, de abrazo con las compañeras también, ¿no? Con quienes me permitía ser yo y que en la familia quizás no lo podía hacer y que con otros espacios de amistades no lo podía hacer. Entonces llegaba a los entrenamientos, llegaba a jugar ahí, a pambolear con las amigas y ahí estaba mi novia, ¿no? Entonces era un espacio de libertad. También es, creo, un proceso de romper obviamente con todos estos prejuicios y estas discriminaciones que existen. Es muy doloroso, o sea, sí atraviesas por procesos muy dolorosos, pero creo que una vez que los cruzas puedes vivir en plenitud, ¿no? Y eso es lo que más disfruto hoy en día, o sea, que pueda tener mi vida en pareja asumida, feliz y que lo pueda compartir con mis seres queridos, o sea, que eso es lo más importante y que a nivel social pues también pueda andar en la calle disfrutando a mi novia y que tenga esa libertad. Eso hace 15 años quizás con mi ex no lo viví tan libre.
Nunca es tarde para reconocer nuestra orientación sexual y saber que puede ser fluido. Justo pues sería un llamado para las personas, para las infancias y para las adolescencias, a que también no corran, ¿no? O sea, en cualquier momento pueden definir su orientación o cambiarla. Y para las personas adultas que quizás quisieran empezar a explorar o que tienen temor a romper con la heteronorma, es como no le tengan temor. O sea, si hay un momento ahorita para romperlo, o sea, entiendo obviamente de dónde vienen los temores, pero si hay un momento para romperles ahora. Y justo cuando la rompes empiezas a que a tu entorno también lo transformes. O sea, como que sí, eso ha sido muy bonito, creo, en este proceso, en estos procesos que he vivido y que me he dado cuenta. O sea, una vez que tú lo rompes, como que tu entorno empieza también a hacer clic con eso y empiezan a romper sus propios prejuicios y sus propios paradigmas, y eso se va haciendo una cadenita, ¿no? Mi nombre es Sol, o le crié, tengo 28 años y me identifico desde lo queer. Para mí, lo queer tiene muchos sentidos y significados en mi vida. Uno es que me recuerda desde sus orígenes y los orígenes de la palabra, que tiene que ver con el torcer las cosas. ¿Y qué significa eso? Significa saber que las cosas pueden ser distintas, que no tiene que ser la norma que normalmente te dicen o las expectativas que socialmente se esperan de ti, en este caso por cierto género o ciertas conductas sociales. Hablar de lo queer con C, sobre todo para Latinoamérica, es un poco como decir, ok, esto que es queer, esto que es la disidencia o lo desviado o demás, hay que resignificarlo también. Y contextualicemos que lo queer aquí tiene otro contexto y que incluso puede ser como que podemos pensar más en lo joto, en lo marica, en lo lencha, ¿no? En lo travesti, ¿no? O sea, como estas palabras que en algún momento eran ciertos insultos y ahora se convierten en palabras para resignificar, ¿no? Creo que mi proceso con lo queer en sí, diría que es desde el primer momento en el que sentí que me podía gustar el color rosa, pero no podía decirlo afuera de mi casa que me gustaba. O podía jugar dentro de mi casa con Barbies, pero no podía hacerlo allá afuera o decirlo. Entonces ahí fue donde creo que yo diría que empezó mi proceso con lo queer. Saber que socialmente se me estaba pidiendo que ocultaran las cosas que me gustaban o con las que me divertía. Para mí fue poder decir, voy a reivindicar esto, ¿no? Y voy a transformarlo y no tengo por qué ocultarme. El burlesque juega un papel muy importante en mi vida. Es un papel que me ayudó mucho a poder sentir confianza en mí, a poder sentir confianza en mi cuerpo, a poder sentir confianza en la sensualidad, en mi sexualidad, en mi feminidad también. O sea, y pensando tal vez en una niñez en la que primero me decían, no puedes decir que te gusta el rosa, no te puedes mover así, no te puedes parar así porque todo es muy afeminado. De repente aquí fue como, voy a ser la persona más afeminada, más amanerada posible y te va a gustar y te va a parecer sensual y te va a parecer hipnótico. Entonces, y me voy a mover con la libertad con la que yo quiera moverme. De repente para mí el burlesque fue, Beba, si tienes miedo, si tienes dudas, ni modos, pero tienes que enfrentarlo. Para mí eso ha sido el burlesque, un espacio de exploración hacia donde yo quiero ir y cómo me quiero yo sentir conmigo, y al mismo tiempo una forma de decir, bebé, enfrenta lo que sientas aun cuando tengas miedo. Sí, como que todas nos hemos visto atravesadas por el sentimiento de
de rechazo o el sentimiento de decirnos hay que corregirte, ¿no? Como corregir tu postura, corregir tus gustos, corregir tu cuerpo, ¿no? A la mañana estaba escuchando un podcast de una hermana trans, que es la novia Sirena justamente, y ella decía, es que está padre que toda la sociedad diga, ok, yo apoyo a la comunidad trans, ok, yo apoyo a la comunidad LGBT, pero no solamente es de que me acompañes a marchar. Quiero que el día que yo esté enferma, tú me acompañes en ese proceso de sanación. Quiero que también sentir tu calor y tu abrazo, ¿no? A veces pensamos que solamente con el simple hecho de alzar la bandera estamos apoyando, pero creo que se necesita más de eso. El nombre que se me asignó al nacer es Ana Yáñez. Ahorita estoy en un proceso de reencontrar mi nombre. También me conocen como La Mala, entonces así me dice la gente, ¿no? La Mala. Tengo 26 años, soy una persona no binaria, pansexual, chilanga, tianguera, soy creadora de contenido, también pues hago activismo sobre las compras de segunda mano, sobre los tianguis y ya. Pues a mí se me asignó el género femenino al nacer, pero yo siempre me sentí como distinta, siempre se me trató distinto, porque así como ves que yo me he visto ahora, así me vestía de pequeña, ¿no? Me gustaba andar con pantalones grandes, me gustaba utilizar muchísimos colores, casi no me gustaba andar en vestido y como todas estas cosas que se supone que las niñas deben de utilizar. Entonces yo veía a mis primas que eran súper femeninas, de que vestidito, súper bien peinadas, y a mí yo lloraba cuando me veía en trenzas frente al espejo, ¿no? Era como lo que ahora sé que es una disforia, que o sea, me veía en el espejo a cómo me vestían y yo no me sentía esa persona. Y después, justo hace un año, me dan una beca para creadoras de contenido feministas latinoamericanas y me ganó un viaje a Colombia, así, un campamento, ¿no? En el Caribe colombiano, con otras 13 creadoras de contenido, activistas. Y estando allá, conozco a mi actual pareja, que es otra creadora de contenido, se llama Coti, es de Argentina. Y iniciamos una relación muy bonita, ¿no? Y recuerdo que un día, así sin querer, como le mandé una foto y le dije, hoy me siento guapísima. Y durante todo ese día, ella se refirió a mí con el pronombre neutro, así como de, sí, está súper guape, cuando nosotros nos veamos va a ser muy bonito, no sé qué. Y para mí fue como, uy, creo que, ¿qué es esto? ¿Qué siento? Como esto me gusta, ¿sabes? Y eso destapó como la idea en mí de, ok, creo que es momento de aceptar que no soy una mujer cisgénero y que nunca me he identificado con eso que se me asignó al nacer, ¿no? Entonces, el darme cuenta fue muy bonito. Y como que todo empezó a encajar. Entonces ya pasó ese mes y yo tuve como un descubrimiento pues de mi identidad que me liberó de muchas cosas, porque creo que para mí no hay nada más importante que el saber quién eres. O sea, si sabes quién eres, es como el principio de todo, ¿no? O sea, tienes que saber quién eres para después saber qué te gusta, qué no te gusta. Y pues siento que sí fue como un renacimiento que abracé muy cabrón. Y la ropa se correlaciona muchísimo con
con mi identidad, con quién soy yo y todo, porque fue mi primera forma de expresarme. O sea, yo vengo de un barrio medio rudo en el que había un tianguis los domingos y recuerdo que el varo que me daban, o sea, mi domingo, que eran como 20 pesos en ese entonces, yo me gastaba 10 en la paca y 10 en juguetes. Y siempre encontré muchísima inspiración en eso, o sea, era como el estar así bajo las lonas rojas y comerte tu tostada, ir de puesto en puesto. Entonces siempre me vestí de la paca y en la secundaria me empezaron a reconocer por lo que yo me ponía. ¡Qué fantasía! El verte al espejo, simplemente el despertarte y verte al espejo y decir, a huevo, esa persona de ahí soy yo, o arreglarte, ¿no? O sea, pararte un día, bañarte, arreglarte y sentirte. A mí la ropa me empodera muchísimo, por eso me dedico a eso. Entonces, el poder elegir ahora como mi ropa y que me represente verdaderamente a como yo me siento, es muy bonito. O sea, por ejemplo, hoy que me puse esto, dije, wow, me veo espectacular. Y mi yo pequeñite estaría, o sea, si yo pasara por la calle y me viera, diría, ah, huevo, yo me quiero ver como esa persona, ¿no? Hola, mi nombre es Álvaro, soy auditor en la Secretaría de la Función Pública, tengo 28 años y soy una persona sexual birromántica. En sí, la sexualidad es la orientación sexual que se caracteriza por no experimentar atracción sexual hacia nadie. Es más un espectro, ¿no? Como cualquier otra orientación sexual, pues es algo que no se decide, es algo con lo que pues, venimos nosotros, es algo intrínseco a nosotros, ¿no? Desde la adolescencia pues, empecé a notar que pues, yo experimentaba diferente los acercamientos socioafectivos, ¿no? Por un lado creí que era pues, inmadurez de mi parte o que también había idealizado mucho estos estándares del amor romántico. Ya así pues, la fui llevando hasta la preparatoria, hasta la universidad, en la cual pues, me inicié en mi vida sexual, ¿no? Pero sin embargo, seguí experimentando esa barrera, por así decirlo, ¿no? Pues inicié mi primera relación formal a los 21, a finales de la universidad. Eso se tradujo en que había exigencia por parte de mi pareja para tener relaciones sexuales y pues yo al menos, no era algo que me nacía, ¿no? Era algo así que más secundario para mí, ¿no? Empecé a investigar realmente qué estaba pasando, ¿no? Porque toda esta barrera también me había hecho sentir de alguna manera que algo había mal, ¿no? Algo tenía mal, algo me faltaba. Para mí sí fue catártico mi primera reunión de personas asexuales porque pues, sabía que a partir de ahí supe que no estaba solo. Específicamente desde la parte del colectivo sexual, pues por lo menos el hecho de que incluso, pues, por ponerlo en palabras coloquiales, somos los marginados dentro de los marginados. Desde nuestro activismo pues identificamos casos como terapias de conversión, presiones para que pues entablar relaciones sexuales, presiones que incluso pueden llegar desde violencia psicológica, incluso hasta lo físico. También hemos tenido casos de abuso sexual, praxis médicas muy abusivas en contra de gente de nuestra comunidad. La sexualidad no es para nada normativa respecto a las orientaciones sexuales, ¿no? Simple y sencillamente porque pues, mucha de nuestra cultura está construida sobre esta expectativa de que te tiene que traer alguien, de que te tienes que toda relación afectiva es con miras a concretar un acto sexual, ¿no?
Hay una frase muy poderosa que se repite mucho en la comunidad sexual. De alguna u otra manera resume nuestra experiencia colectiva, ¿no? Porque mucha gente en nuestros colectivos llega diciendo la frase, es que me sentía roto, ¿no? Refleja la importancia de ser visible, ¿no? Porque con llegar a una sola persona para que sepa que no tiene por qué sentirse rota, que sepa que no tiene por qué sentirse poco hombre o poco mujer por ser asexual, no está obligada a proveer de relaciones a su pareja o a su pretendiente. Soy Fabián Jiménez Jato, soy profesor de la UAC, de la Facultad de Artes, trabajo también en la maestría en estudios de género de esta facultad y coordino el seminario Intersex. También formo parte del equipo de Brújula Intersexual. Estoy colaborando en este proyecto de activistas intersex desde hace un par de años, más o menos. Ser una persona intersex tiene que ver principalmente con variaciones en las características sexuales. A diferencia de otras de las letras del acrónimo, la intersexualidad en principio no tiene que ver únicamente con una identidad de género o con una orientación sexual o con una expresión de género, sino que tiene que ver con las corporalidades. En mi caso particular, sí, mi variación intersex fue identificada al momento de mi nacimiento, hipospadias perineal, que es un término clínico que tiene que ver con la ubicación de la apertura uretral, ¿no? en el sistema urogenital. Fui sometido a como unas 10 intervenciones quirúrgicas a lo largo de mi infancia, una por año, para intentar normalizar la apariencia de mis genitales, ¿no? Y poder orinar de pie y todas esas cosas que aún hoy seguimos asociando a la masculinidad hegemónica. Las violencias que sufrimos tienen que ver con vulneración de nuestros derechos humanos, principalmente el derecho a la autonomía corporal, a la autodeterminación corporal, y tienen que ver justamente con estos procedimientos que muchas veces son quirúrgicos u hormonales, sin el consentimiento de las sujetas, los sujetos, les sujetes. Brújula Intersexual es un espacio de encuentro para hacer comunidad, porque creo que lo que falta justamente al interior de la comunidad intersex es encontrarnos, y Proyecto Intersexual y en particular Brújula Intersexual ha sido un espacio de encuentro y puesta en diálogo de la comunidad intersex, porque resulta que uno de los efectos también de la medicalización es hacerles creer a las personas intersex que su caso concreto de variación en características sexuales es muy raro. Y eso produce como efecto a nivel subjetivo que uno se sienta muy solo, ¿no? Es casi como la soledad del monstruo victoriano, ¿no? Nos sentimos un poco como los monstruos de las novelas victorianas, ¿no? Como Frankenstein sintiéndose solo y aislado del mundo. Y resulta que las variaciones intersex son muy comunes. En un mundo ideal, ¿no? Utópico, uno pensaría que todas las diferencias y la diversidad corporal o sexogenérica sería celebrada y abrazada, pero lamentablemente, como vivimos en un sistema binario, sexogénero, heteronormado, cis heteronormado, endosexista, el problema es que nuestros cuerpos
son normalizados sin nuestro consentimiento informado, ¿no? Entonces, sí es muy importante para nosotros ir sanando nuestras heridas y seguir luchando porque lo que nos sucedió a nosotros en cierto momento de nuestra vida no vuelva a suceder. Quizás finalmente la justicia intersex tenga que ver con eso, ¿no? Con que lo que nos pasó a nosotros no vuelva a pasar nunca más. Yo creo que estas nuevas identidades que se agrupan bajo el paraguas trans, simplemente necesitamos ser escuchados. O sea, de pronto ni siquiera necesitas entendernos porque hasta a nosotros nos cuesta trabajo entendernos, ¿no? No sé cómo... Tampoco es que yo tenga que llegar, ¿no? Yo como una persona no binaria tenga que llegar y explicarte toda mi historia de vida para que digas, ah, no, entonces sí te voy a llamar con el pronombre neutro, ¿no? O sea, no debería, no, nuestras identidades no merecen, no deben una explicación y no están sujetas a debate, ¿no? De si existen o no existen. Existimos y hemos existido desde un montón de tiempo, solo que el lenguaje era algo que lo tenían tan resguardado que no podíamos nombrarnos. Sí, me parece que es súper importante luchar esta lucha juntos, pelear esta pelea juntos, porque si bien hay diferencias, también hay muchas similitudes, ¿no? Porque de alguna manera las diversidades sexogenéricas, tanto a nivel identitario, de deseo, de orientación, de prácticas sexuales, de corporalidades, sufrimos las violencias de un sistema binario, del paradigma de la diferencia sexual, de la cis heteronorma. Muchas veces nuestros cuerpos son normalizados por la homofobia o la lesbofobia o la transfobia, ¿no? ¿Qué va a pasar con la sexualidad de alguien que tiene un cuerpo así guasá que se sale de la norma, ¿no? Entonces, todos estos procesos que sufrimos en nuestra carne muchas veces desde nuestro nacimiento, tienen que ver finalmente con violencias de género. Mi nombre es Lisbeth Hernández, soy periodista, editora y fotógrafa independiente. Me identifico como una mujer lesbiana. Desde niña supe que no era parte de la heteronorma, aunque en ese momento pues tan pequeña no podía darle un nombre, pero gradualmente fui ubicándome en ese espectro de lo lésbico, porque me parece importante sostenerlo todavía como una posición también política, que me ha permitido ubicar muchas cosas en mi vida, ¿no? Se me ha hecho importante también explicitarlo porque también he notado, porque me invitan a muchos espacios de opinión, foros y demás, y empecé a notar que en algunos, no en todos, cuando en mi semblanza leían, ¿no?, periodista, fotógrafa y tal, pero cuando venía la palabra lesbiana, como que, sobre todo cuando le tocaba a hombres leerla, como que le daban un matiz hacia abajo de lesbiana, y yo así de sí, o sea, por eso lo dejo en mi bio como de dilo, ¿no? O sea, a mí me parece importante porque puedo hacerlo, ¿no? Porque de alguna manera hay condiciones que me han permitido hacerlo, y porque cuando he hablado con otras amigas que no pueden, ¿no?, por los entornos en los que viven,
que se exponen desde perder empleo hasta estar en riesgo en la zona en la que viven, pues me parece importante justo que quienes podemos darle ese peso o ese lugar lo podamos hacer. Yo sí celebro mucho poder nombrarme lesbiana, vivirme así, sobre todo conviviendo con otras lenchitudes, porque ha sido un abrazo a mi corazón. Ser lesbiana no equivale a que voy a hablar como un vato, que voy a ver a las mujeres como un vato, ¿no? O sea, no. Porque también era eso, ¿no? Como que sí notaba que al leerme lesbiana pensaban que yo, la manera en que me incorporaban al espacio de convivencia era como si yo fuera un chico más, ¿no? Pero pues no, no equivale a eso. Pues sí, así como tú hablas de que te quieres casar o qué tal, yo tengo libertad de jotear y hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, es mi vida, mi espacio, y así me socializo porque justamente no quiero vivir en la restricción. Respeto cómo es cada persona, pero tampoco me quieras encasillar, ¿no? O sea, justo también creo que dentro de todo esto, en las lenchitudes también ha venido cobrando mucha más fuerza hablar de que no somos necesariamente personas de un solo tipo de cuerpo, que también podemos ser gordas, flacas, altas, bajitas, morenas, blancas, amarillas, no sé. Creo que esa manera de aceptar también nuestras diferencias es relevante. No deberíamos pedirle permiso a nadie para ser quienes somos ni expresar lo que queremos ser, sino que, como decía esta escritora Ursula K. Le Guin, ser como un río que fluye, nada más, como en la naturaleza existes y el río no le está reclamando a la piedra ni al árbol, no te entrometas en mi camino, fluye y cada uno tiene su conexión y su sentido y se nutren y conviven y coexisten. Hola, yo soy Marco Yol, soy un artista transdisciplinar, soy del Estado de México, de un pueblo muy lejano que se llama Teoloyucan. A mí se me lee o se me leyó al momento de nacer por tener pene o por tener unos genitales como varón. Entonces, en el entendimiento del mundo, que es binario, esto quiere decir que eres femenino o que eres masculino, solamente hay dos posibilidades, ¿no? A mí se me orientó hacia el deber ser hombre, pero mi convicción de vida, o mi pulsión, mi identidad y mi expresión de género me llevaban a estar en un aquí, allá, en medio y en un montón de lugares. Entonces eso fue una de las primeras formas en las que yo me empecé a alejar al transitar y entender que la diversidad era posible en este acrónimo. Pues lo gay es lo que te llega, ¿no? Porque es lo que ves en internet, es quien te nombra o que te eres joto, o que eres maricón, o que eres gay, ¿no? Pero al momento de ser consciente de qué es un gay, pues son o sea, como que hay cierto estereotipo o cierta imagen de representatividad dentro de las visualidades, de los medios de comunicación y dentro de la comunidad, de aspirar a ser un gay bien, ¿no? O sea, civilizado, blanco, muy varonil, o musculoso, que quiere una familia, que no lo niego, pero eso no soy quien yo soy. O sea, si ustedes me están viendo, pues soy morena, soy chaparra, ni soy femenina, ni soy masculina, me considero, si podríamos nombrado como un ella o ella, que me siento más cómodo. Las visualidades que yo propongo, me gusta compartirlas como posibilidades o representaciones de denuncia, de protesta, ¿no? Tenía una frase que decía, a mí me gusta sacarle garras a las imágenes porque eran confrontativas o como si ellas mismas, pues, generaran algo, ¿no? Como si estuvieran armadas, ¿no? Mucho de mi imaginario tiene que ver con la representación de identidades de la diversidad sexual o de las visiones sexuales de sexo y género racializadas, ¿no? Entonces el arte
y mi convicción de vida me han llevado a tener un entendimiento más grande y tener una resignificación de quién soy y de quién quiero ser, y aparte de cómo la comunidad se va construyendo, ¿no? Creo que para mí ser o identificarme dentro de una disidencia sexual racializada no es algo bonito. Esto quiere decir que me ha costado mucho trabajo entender mi cuerpo, entender y decirme tú eres válida, tú puedes, o sea, como el de tu color de piel es bello, eres una belleza no hegemónica, pero eres bella, tu belleza, o sea, como un montón de cosas que ahora lo puedo encasillar en disidencia sexual racializada, pero que tienen pues algo atrás, ¿no? Ahora claro que lo digo con dignidad, claro que lo digo con amor, claro que lo digo con una celebración y con un goce al momento de yo nombrarlo, y que ahora nosotros lo podamos compartir, le damos la vuelta, pero también es una forma en la que podemos habitar la herida. Pues yo soy Daniel Ángeles, soy tatuador y en este momento pues estoy trabajando también en otra cosa, trabajo para una hotelera. Tengo 32 años, me identifico como una persona transmasculina. Yo diría que el camino pues sí ha sido bastante largo, y ya cumpliendo 19 pues me encuentro con que existen las personas trans, ¿no? O sea, yo sabía de las personas trans, pues como todo mundo lo sabía en ese momento, ¿no? Viendo a Libertad y a todas estas mujeres trans que salían en la tele como pues, a manera de burla, ¿no? Entonces de pronto me encuentro con que también existen los hombres trans, empiezo a investigar y es como, creo que soy eso. Empiezo como con mi proceso de transición social. De hecho, yo me tardé muchísimo en empezar con mi hormonación. Creo que me tardé cerca de 6, 7 años en empezar, justamente por este miedo a qué podía pasar con mi familia, porque en mi familia todavía hasta ahora es un tema pues un poquito complicado, ¿no? Ya no es tan difícil como fue al principio, pero sigue siendo un poco complicado. Entonces, pues obviamente me daba miedo como que ya no me quisieran, que me dejaran de hablar, que esta parte de me van a correr de mi casa. Entonces, pues bueno, pasó mucho tiempo y en 2015, si no me estoy equivocando, es cuando empiezo mi tratamiento hormonal. Para ese momento, pues yo todavía me identificaba como un hombre trans, heterosexual, absolutamente binario. Estaba como muy clavado en esta cuestión de la hipermasculinización. Yo sí soñaba con ser este vato así de gimnasio, barbón. Y pues cuando empiezo el proceso hormonal me doy cuenta de que pues no pintaba para allá. Pasó un tiempecito y me empiezo a dar cuenta de que pues efectivamente pues sí me llamaban la atención tanto hombres como mujeres como personas trans. Pasaron los años, conocí a mi ex esposo, decidimos tener un hijo, y a partir de como ese proceso de hacer las paces con las capacidades de mi cuerpo, con pues mi propia identidad, con mi propio valor como persona, ya no nada más desde mi identidad sexogenérica, sino desde Daniel como una persona, pues es cuando empiezo como a entender esta parte de creo que no soy el hombre trans que yo pensaba, ¿no? El vato super binario que se quiere como apegar a todas esas normas, ¿no? Sino pues soy Daniel y ya, a secas. ¡Ahí! ¡Eso! ¿Vamos caminando? Y pues ahorita es pues eso, ¿no? Disfrutar a mi hijo, verlo crecer, estar para él, atenderlo. Todo lo que tiene que ver con mi hijo. La verdad es que
ha sido pura magia. Pajarito, pajarito. Pajarito, pajarito. Pajarito, pajarito. El estudio surgió a partir de que yo tengo 14 años dedicándome al tatuaje. En todos los estudios era homofobia, transfobia, xerofobia. Desde hace muchos años yo ya tenía como esta idea de tener un espacio, no nada más un espacio seguro desde lo político, sino también un espacio seguro desde los mismos procedimientos, y que no nada más sea el te voy a tatuar y te voy a sacar el dinero, ¿no? Sino te voy a tatuar, te voy a dar un espacio seguro donde tú puedes ser quien eres, y también te voy a cuidar, ¿no? O sea, tu salud está en mis prioridades, cuidar tu salud es de mis prioridades. Entonces tengo mis procesos, tengo mis espacios, tengo todos los protocolos que deben de tenerse para asegurar que la atención es integral, ¿no? Me parece importante como darnos cuenta de que todas las personas LGBT estamos en todas partes, o sea, no somos marcianos que solo estamos queriendo adquirir una parte de la experiencia humana, o sea. Que no sea una cuota, que no se hable solo en junio, que puedas transitar de día y de noche, que una educación digna con una propuesta de educación sexual y un entendimiento de la sexualidad más abierta para las infancias trans y las vivencias diversas. Ahora otra, el tratamiento hormonal para nosotros no existe un medicamento que sea específico hecho para una transición hormonal, ¿no? Con testosterona. A nosotros nos dan un medicamento que se le da a los varones que tienen bajos niveles de testosterona, y realmente no es como que la gente se detenga mucho a pensar, oye, pues sí será bueno que le estén dando esto a estos chavos. O sea, las dosis son así como que tienen su tablita de te toca esta dosis, y si sales muy alto en tus estudios, entonces te toca esta otra y esta otra. Entonces no se personaliza la atención, no se personaliza la medicación. Entonces yo creo que es ir un poco más allá de eso y justo así como sacarnos del molde y de que solo importamos en junio, porque no es que salimos cada año a vivir solo en junio, o sea, estamos viviendo todo el tiempo. Creo que así también es importante darnos cuenta que estamos en distintos ámbitos y que nuestra mirada puede aportar justo en términos de lo transversal, ¿no? Que vamos a notar ciertas cosas que otras personas no, por cómo vivimos y cómo nos atraviesan ciertas condiciones, ¿no? Que es lo mismo que pasa con cualquier persona, o sea, está atravesada por un montón de factores.